el tema de hoy día es el discipulado. Discipulado. Y esto tiene que ver con cómo después que alguien acepta a Jesús, después que alguien le entrega su vida al Señor, cómo tiene que vivir. ¿Qué es ser un discípulo? Y también tiene que ver con la función que debe cumplir la iglesia. Así que vamos a ir entrando en materia. Ahí está. La estatura de Cristo, discípulos. Hoy día, ¿cierto? Nosotros con el tema de las redes sociales, tenemos gente que nos pone me gusta, otros nos siguen, otros comparten, ¿cierto? Y nosotros decimos tenemos seguidores, tenemos contactos. Los jóvenes, algunos se atreven a decir que tienen amigos, cuando tienen seguidores, que tienen amigos. Pero claramente esos seguidores son seguidores, ¿cierto? Virtuales, que tal vez no haya ningún compromiso con lo que estamos haciendo. La diferencia con un discípulo es un seguidor de Cristo, y la diferencia con los otros seguidores que hoy día tenemos nosotros, que nos siguen no sé cuántos contactos tiene usted hoy día en Facebook, por ejemplo. Yo miraba el otro día y tengo como 1400 contactos, o sea, gente que me pone ahí, que comparte. Pero la pregunta es, me agregaron ¿por qué? ¿Hay un compromiso? A Jesús lo seguía también las multitudes, pero había un grupo selecto, ¿cierto? Que estaba con él, que vivía con él y que estaba comprometido. Multitudes seguían a Jesús, pero no todos estaban dispuestos a pagar el precio del discipulado. Bueno, ahí hay un dibujito que habla un poquito de este ir creciendo. La idea de Dios es que nosotros crezcamos, siempre. La pregunta, ¿vamos a terminar de crecer alguna vez, hermana Luisa? Hermana Mercedes, hermana Gloria, ¿usted cree que vamos a terminar de crecer alguna vez? Mientras vivamos, no. Yo creo que no. No, yo creo que mientras vivamos, no. Nunca vamos a dejar de aprender. Mi mamá tenía 91 años y ella siempre me decía, hija, todavía aprendo. Así que yo creo que mientras uno viva, está aprendiendo. Aprende. Yo creo que la vida tiene que ver con eso, con esa capacidad que tengamos de cambiar, de aprender, porque cuando uno ya no quiere más, es cuando ya no tiene mucho sentido la vida, porque la vida es un aprendizaje diario. El tema entonces es la estatura de Cristo, discípulos, el varón perfecto. Esto tiene que ver también con la idea de que cuando nosotros aceptamos a Jesús, no solo basta con, ¿cierto?, con una oración o con un deseo, tiene que haber una conversión, tiene que haber un deseo cada día de conocer a Dios. En el Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Quiénes confían en Dios? Los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aquí habla de una búsqueda continua. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús y que lo busca continuamente y que quiere conocerlo cada día más. Hoy día, también esta palabra, hoy día nosotros la asociamos a los seguidores de Jesús de la época. ¿Sí o no? No sé si usted se considera un discípulo de Jesús. ¿Quién no se considera un discípulo? Levante la mano. ¿Quién no se considera un discípulo? Tal vez la palabra es algo muy grande, ¿cierto? Algo que nosotros decimos un discípulo, es como alguien que Jesús llamó, ¿no? Bueno, apóstol, hoy día hay algunos que se hacen llamar apóstoles, pero aquí estamos hablando de discípulo. Discípulo es alguien que aprende, alguien que sigue y trata de ser como su maestro. Y recuerden que la Gran Comisión dice, id por todo el mundo y hacer ¿qué? Hablen nomás. Discípulo. Discípulos. Cuando Jesús dice, multiplíquense, hagan discípulos, está hablando de los cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Claro, es como raro el nombre, pero tiene que ver con esto de ser cada día más parecido a Jesús. Bien, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hasta que estemos todos claritos en esta unidad
de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a esta unidad en la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Tenemos todos que llegar a esta estatura. Tenemos todos que ir creciendo cada día, y para eso necesitamos la ayuda de la iglesia, necesitamos nosotros poner de nuestra parte para poder ir creciendo. Oye, Hermana Gloria. sí, quería hacer un alcance a propósito de que tú delante decías, ¿quién se considera discípulo? Y a veces, al menos, es como que en el mundo evangélico, cuando uno dice, vamos a hacer un discipulado, inmediatamente lo asociamos a las personas nuevas que vienen a la iglesia. Claro, sí. Tenemos asociado el discipulado a los nuevos convertidos, cuando en realidad el discipulado es para todos, solo que en distintos niveles nomás. Y a lo mejor en la palabra vamos a hacer un discipulado está como que la hemos usado mal. Porque apenas dicen vamos a hacer un discipulado, lo primero que se nos viene a la mente Los nuevos. Nuevos creyentes, claro, justamente. Sí. Entonces, No, y si hay alguien que ya se parece a Jesús aquí, levante la mano. Porque el discipulado tiene que ver con ser formado a la imagen de Jesús. Entonces, mientras no nos parezcamos, mientras nos falte, estamos siendo discipulados. La palabra de Dios nos va discipulando. Y me acordaba de un texto que dijo Jesús: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y las versiones más modernas, que están, eso en Mateo 3:8, dicen: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y nuevamente uno se hace la pregunta: ¿estamos viviendo de una manera que demostramos al mundo que hemos cambiado? ¿Cuál es el cambio? Y me cuestiono también al tiro todos los movimientos de repente, los jóvenes de la iglesia, de repente, que los veo como justificando todas las formas de vida, y finalmente entonces no hay nada que cambiar, porque si podemos hacer lo mismo que hace todo el mundo, si vamos a hacer igual que todo, y nada lo vamos a considerar negativo, que nada nos afecta, entonces somos iguales que todos, ¿no? Entonces, ¿de qué tenemos que dar cuenta? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué estamos? Porque hoy día, bueno, por ejemplo, hay gente que considera que decir garabato es como parte de la vida normal. Por lo tanto, yo como cristiano, mentir, robar, y se justifica, ¿no?, como algo que, bueno, si Dios nos ama. Pero entonces, ¿dónde queda este cambio? El cambio que tiene que haber en nuestra vida. Bueno, algunos dicen, no, es que siempre se enfocan en los pecados sexuales. Sí, da lo mismo. Todos los pecados no apartan de Dios. De palabra, de hechos sexuales. Para mí todos los pecados son iguales. Y es cierto que algunos tienen mayor connotación que otros, pero Dios desea que nos vaya bien, y para que nos vaya bien, obviamente tenemos que ir creciendo. Y obviamente tenemos que dejar de pecar, que es algo que nos gusta, pero no nos hace bien. ¿Qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, aquí vamos a hablar del discipulado, del propósito del discipulado, el molde de Cristo, la estatura de Cristo. Y vamos a concluir. Esta imagen que puse ahí, alguien una vez la puso y dijo: miren fijamente y después cierren los ojos y van a ver a Jesús. Es como una... Y en realidad uno ve la imagen que está ahí, no es que vea a Jesús, nadie sabe cómo era Jesús. La idea es que nosotros seamos como Jesús. ¿Estamos dispuestos a seguir creciendo en el Señor? Pregunta, hermana Mercedes, hermana Fresia, hermana Eli, ¿estás dispuesta a seguir creciendo en el Señor? ¿O ya lo sabemos todo? ¿O ya lo sabemos todo? No. No, tenemos que seguir creciendo. Sí, me falta mucho todavía, sobre todo a mí. A todo, hermano, a todo, nos falta mucho. Hermana Fresia. Hermano Luis, los saluda a todos. Y
Bueno, si estoy en la escuela, estoy aquí con ustedes, es porque de verdad que me falta mucho. Uno nunca tiene que ser sabio en su propia palabra, porque si no caemos en ser necios. Y yo pienso que la palabra lo que instruye, nos da fuerza, vitalidad y fortaleza en las circunstancias que estamos en dificultad y saber abordar diferentes temas de la misma vida cotidiana. Eso. Hermano Luis, hay una frase que me encanta a mí, porque dice que aunque nosotros enseñemos, dice que somos alumnos entre alumnos. Nunca vamos a Así dejar de es. ser alumnos nosotros, aunque enseñemos. Así es. Y tampoco nos podemos, hermano Claudio, dele, ¿no? Mi opinión es que siempre aprender de la palabra de Dios es una bendición. Y por lo que me he dado cuenta que cuando siempre hacen discipulado, es como que como que lo asocian a la gente que necesita más de Dios. Como que algunos quieren saber más de Dios y como que no les interesa. Yo creo que al contrario. Entre más uno va aprendiendo del Señor, siempre le queda una enseñanza al Señor. Sí, pues, Entre más aprendemos la en palabra algún de Dios, momento nos siempre vamos a tener volvemos, algo que sacar. en algún momento en la vida cristiana nos volvemos autosuficientes. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura, y a veces nos creemos, claro, porque pensamos que esto se trata de años, que yo llevo 20 años en el Evangelio, yo llevo 30, yo llevo 10, y aquí no se trata de años, se trata de cuánto me parezco a Jesús, cuánto me parezco. El que comenzó en nosotros la buena obra, la tiene que ir perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Dios está trabajando, pero Dios va a trabajar si yo no lo dejo trabajar. No. No, Dios no va a trabajar si yo no lo dejo trabajar. Dios trabaja con aquellos que le entregan el corazón, aquellos que se disponen todos los días a que Dios los moldee. Mire, ahí está. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué veo? Veo a Jesús. ¿Veo que soy imagen de Él? ¿O veo mis defectos? ¿Cuánto me parezco a Jesús? En 1 Corintios 2, del 12 al 15 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pasa? Que sin Jesús, cuando yo vivía alejado de Dios, cuando yo todavía no le entregaba mi vida a Dios, yo era un hombre natural, como todos el mundo. Nacido, ¿cierto?, de una mamá, en una familia, en una cultura, con mis deseos naturales, no entendía las cosas de Dios. Obvio que a veces nos llaman la atención algunas cosas, pero no entendíamos las cosas de Dios. Cuando éramos hombres naturales, no entendíamos nada de Dios. Éramos sensuales, llevados por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos. Por eso Jesús le tiene que decir a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y este es el hombre natural. En cambio, el hombre espiritual, ¿cierto? Ahí mismo en 1 Corintios 2, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas y él no ha juzgado a nadie. El espiritual es el que ha entregado su vida a Jesús. Porque hay cosas que son posibles y otras que son imposibles. Y cuando el hombre espiritual puede comenzar a vivir cosas que son sobrenaturales, que están fuera de nuestro alcance. El espiritual ha nacido dos veces. Primero, ¿cierto?, del vientre materno, y segundo, del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu, aprende del Espíritu, se guía por el Espíritu, discierne todas las cosas, juzga todas las cosas, tiene la mente de Cristo. Ese es el espiritual. ¿En cuál está usted? ¿Espiritual o natural? El espiritual, ya estamos en el espiritual, aunque nos falta crecer todavía y aprender,
pero ya somos espiritual, porque por algo tenemos el Espíritu Santo. Hay una tercera categoría, hermana Mercedes, el hombre A ver. carnal. Y está en 1 Ah. Corintios 3, del 1 al 4, y es continuado lo que yo leí. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no sois carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo en vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro de Apolos, ¿no sois carnales? El carnal es aquel hombre que entregó su vida a Jesús, ha vivido en el espíritu, ha tratado de hacer la voluntad, pero en algún momento se empieza a comportar como un niño, se aleja de Dios. Empieza de nuevo con que el hombre antiguo empieza a ganar, ¿cierto? Empiezan los celos, la ira, las contiendas, empiezan las divisiones. Es un cristiano derrotado, un niño en Cristo, un bebé, depende de otros, trae división. Eso es un hombre carnal. Es por eso que tenemos que seguir siendo discipulados, como decía mi hermana Gloria. Es por eso que cada día nosotros tenemos que seguir buscando al Señor, porque si no, nos empezamos a volver hombres carnales. Amén. Amén. Así Efesios es. 4, 21, 24 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos ser creados a imagen de Jesús, debemos ir creciendo y pareciéndonos cada vez más a Jesús. ¿Ya? Veamos, ¿qué es el discipulado? Como les decía, en Mateo 28, 18 al 20, dice... Hermano Luis, dígame. tengo una consulta. Con respecto al hombre carnal, es decir, de verdad que si vuelve atrás, es porque de verdad no tuvo ninguna conversión, no hubo una real experiencia con Dios. Porque Dios siempre está presente. Por eso hay un regreso. Bueno, yo veo aquí en la Escritura que Pablo les reclama a los corintios. Y al parecer ellos sí aceptaron esta verdad. Pero el hombre viejo ganó sobre el nuevo. Lo humano, ¿cierto? Los frutos del Espíritu no están presentes. Por lo tanto, claro, ahí solo Dios sabe. Nosotros a veces juzgamos y queremos saber, ¿cierto? Queremos saber quién es cristiano o quién no. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero no somos perfectos. A veces nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos. Yo soy tal vez bueno en algo y cumplo ciertas cosas, pero hay otras que no cumplo. Hay otras que me equivoco. Pero no por eso no soy de Dios. Nosotros a veces queremos el 100, ¿cierto? Pero el 100 va a llegar cuando venga Cristo. Hay personas que juzgan y dejan a muchos fuera del reino de Dios por caída. Y no hablo, ¿cierto? Porque aquí también yo no estoy justificando a nadie. Esto de que Dios está trabajando no es que todavía somos niños espirituales. Po. No estamos tomando lechecita todavía, no le estamos explicando lo que es la salvación. Estamos hablando de que alguien ¿cierto? Que nosotros vamos creciendo en el Señor, que cada día, ¿cierto? No estamos exentos. Pablo dijo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, venga yo también a perderme. Porque cuando nos dejamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de buscar, el hombre natural empieza, o el hombre antiguo empieza a crecer. Finalmente alguien dijo, yo voy a alimentar al que quiero que sea más fuerte. ¿A quién voy a alimentar? Al hombre, a la naturaleza antigua con mis sentidos, con mi sensualidad, o al espíritu con la palabra de Dios, buscando a Dios, manteniéndome, ¿cierto?, en una disciplina de búsqueda. Porque si yo alimento mi espíritu, voy a crecer. Ahora, ¿cómo diferencio un carnal de alguien que nunca, fue cristiano? Tal vez, no sé, yo pienso, y mi hermana Gloria me puede ayudar ahí, yo pienso que el que aceptó a Jesús igual sabe de Dios, siempre sabe, y es carnal. En cambio, el que nunca fue de Dios no tiene idea de lo que son las cosas de Dios. Luis, ¿Sí? quería, así justamente,
Yo creo que una cosa, a ver, no olvidar que cuando nosotros somos cristianos, cuando nosotros nacemos, tenemos una naturaleza, que es la natural, valga la redundancia, ¿cierto? La natural. Y cuando venimos a Cristo, tenemos la naturaleza espiritual. Cuando nosotros somos cristianos, nuestra naturaleza natural no se va nunca. Y eso es lo que a veces los hermanos no entienden. No, la naturaleza natural, lo digo así para que se note, nunca se va de nosotros. Por eso que tú decías que un hermano decía, yo voy a alimentar a mi naturaleza con la cual yo quiero funcionar. Si yo alimento la naturaleza espiritual con oración, con buscar de Dios, con congregarme, leer su palabra, aprender del Señor, obviamente que voy a crecer y voy a aprender. Pero si no lo hago, obviamente voy a estar en decadencia. Ahora, es cierto, como dices tú, que nosotros pecamos, porque los cristianos pecamos lamentablemente, a veces pecamos, porque nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es un pecado, ¿ya? Grande o chico, pero es un pecado. El punto es cuando conocemos a veces personas en la iglesia que viven y que practican distintas clases de pecado. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque hay hermanos que viven, por ejemplo, teniéndole mal a una persona y toda la vida le tienen mala y buscan hacerle la guerra, la vida imposible. Entonces, cuando esa persona insiste en vivir de esa forma, yo estoy viendo ahí una persona carnal. No sé si será cristiana o no, no me toca a mí, ¿no es cierto? No soy quien, pero veo una persona absolutamente carnal que puede estar en una iglesia, que puede aún tener un liderazgo, pero es carnal, porque si insiste en esas prácticas es porque nada aprendió. Todo, Se deja llevar por su sensualidad, por sus sentidos, por sus exactamente. emociones. Los sensuales, dice el apóstol, que no tienen el espíritu, y es fuerte lo que dice, los sensuales, porque justamente se dejan llevar por los sentidos, por nuestros propios sentidos. Así que Dios nos ayude, por eso necesitamos aprender, como decía nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Fresi, necesitamos cada día aprender, porque estamos en esta lucha por crecer y por avanzar. Que Dios nos ayude. Amén. Bueno, el discipulado no es religión, es una relación. A veces, bueno, la palabra religión tiene que ver con volver a tener una comunión con Dios. Esa es la palabra religión, pero hoy día como se usa el concepto religión, es como un conjunto de reglas que hay que cumplir. Y la gente le llama religioso a aquel que vive cumpliendo reglas. Pero el discipulado no tiene que ver con reglas, tiene que ver con una relación. ¿Una relación con quién? Con Dios. Nosotros comenzamos, ¿cierto?, cuando aceptamos a Jesús, una relación con Él. Es un proceso de crecimiento integral, de transferencia de vida. ¿Qué vida es la que se transfiere? La vida de Jesús. Miren, yo estaba pensando en un árbol, no sé. Supongan que tengo un manzano. Y quiero que el manzano dé peras. ¿Puede un manzano dar peras? Yo creo, hermano, aunque sea como poco usual, hay tanta tecnología, hermano, que puede hacerse Sí tanta puede, variedad. sí puede, pero ¿sabe qué? Sí puede, lo que yo quiero decirle que sí. Pero no es su naturaleza dar pera. Su naturaleza es dar manzana, y por más que yo le lea, le grabe una palabra y le diga da pera, da pera, da pera, no va a dar pera. ¿Sabe cómo va a dar pera? Si yo dejo que se injerte ese árbol y le pongo una ramita de pera, y va a dar pera. Tengo que injertar, tengo que poner una vida distinta dentro de ese árbol. Eso mismo el discipulado. Nuestra naturaleza humana no va a buscar a Dios, no le agrada buscar a Dios, no le agrada leer, orar, hacer el bien. Nuestra naturaleza humana no es así. Por lo tanto, necesitamos de una vida distinta a la nuestra, la de Jesús. Es una transferencia. Jesús tiene que morar en mí, vivir en mí. Tengo que fortalecer el Espíritu y que Cristo viva en mí. Es la única manera que yo pueda cambiar mi vida y dar frutos, ¿cierto? Bueno, el discipulado ya lo habíamos visto, es parte de la Gran Comisión, es un mandato de Dios, es formar un seguidor de Jesús. Eso es el discipulado. El proceso del discipulado es cuando nosotros los maestros nos juntamos y decimos, ya, vamos
a relacionarnos, porque este es un tema de relación. Hoy día la pandemia, ¿cierto?, nos llevó a este modo virtual, pero tampoco lo hacíamos mejor en la iglesia. Nos costaba, cuesta a veces compartir, llegar a un nivel de intimidad con alguien, de poder ayudarlo, ¿cierto?, en este proceso de crecimiento, de darle los mejores consejos, de ayudarlo, ¿cierto?, en lo que está pasando, porque ese es el discipulado. Tiene que ver con relacionarnos con los que necesitan. Los que más saben con los que menos saben y ayudarse unos a otros. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo, él era un discipulador. Pablo él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No sé si alguno de nosotros puede decir eso. Pablo no pensaba que ya lo había alcanzado todo, pero Pablo decía que él podían imitarlo a él como él imitaba a Jesús. Ese es un nivel de crecimiento interesante. El discipulado es esta necesidad que tenemos de conocer y relacionarnos con Jesús. No necesitamos cambiar de religión. Hay gente que cuando uno le predica o le habla, dice, pero es que usted quiere que yo cambie de religión. No, yo quiero que usted se empiece a relacionar con Jesús. No es un cambio de religión, es un cambio de relación. Bueno, en este discipulado obviamente es una interacción, es una relación entre personas. Y necesitamos ser enseñados en las cosas que Jesús nos mandó. Necesitamos parecernos a Jesús. Gálatas 4:19, hijitos míos, eso dice Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo le dice a los Gálatas que él sufre hasta que sea formado Cristo en ellos. O sea, Pablo está preocupado en su labor de llevar este evangelio, de enseñar. Pablo cuando iba al lugar se quedaba 6 meses, 1 año, 2 años, enseñando la palabra de Dios, constantemente. Eso es un proceso de discipulado. Nosotros estamos en ese proceso. Seguimos aprendiendo. Me gustaría decir como Pablo, imítenme, como yo imito a Jesús. Me gustaría. Pero a veces uno se mira y ve más defectos que virtudes. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Alguien que aprende, alguien que quiere ser enseñado. Un cristiano. Un discípulo es un cristiano, un seguidor de Cristo. Y un seguidor de Cristo es un discípulo. Nosotros somos discípulos. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que yo sea un discípulo. Y el que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, esto no es sencillo, yo soy discípulo, me parezco a Jesús. No, esto es un proceso, y un proceso es costoso. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. En Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un cambio de mente. Un discípulo es alguien que va cambiando su mente, va modificando su mente, adaptándola y moldeándola a la palabra de Dios. Es uno que crece, cada día se quiere parecer más a Jesús, que se va moldeando a la imagen de Jesús. Es uno que necesita pastitos frescos, todos los días comer palabra, y practicar, porque comer y no practicar nos sirve de mucho, decía Jesús. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 1 Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Entonces, este discípulo es un aprendiz, alguien que necesita conocer a Jesús, amar a Dios, a su prójimo, responder al llamado de Dios. El discípulo debe aprender a vivir como la vida de su maestro. Debe llegar a la imagen de Jesús. Interesante porque a veces yo he visto, no sé si ustedes recuerdan, los más antiguos, que cuando decían, apareció Gigi Ávila, después andaban puros Gigi Ávila, chiquititos. Todos hablando como Gigi Ávila, así, ¿cierto? Alábala que él vive, ¿cierto? Y cuando apareció Marco Witt, lo mismo. Había gente que se parecía y quería y cantaba igual, y porque nuestra naturaleza como que busca no seguir a Jesús, nos perdemos. Sabemos que tenemos que parecernos a Jesús, pero a veces buscamos parecernos a otras personas.
Y hay discipuladores también que enseñan y hablan de su vida y le enseñan a uno que tiene que ser como él. Pero aquí no se trata de que yo le enseñe a usted a ser como yo. Yo tengo que enseñarle a usted a ser como Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano Claudio. ¿Cómo va? ¿Va entendiendo? Dígame, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Sí, hermano Luis, entendiendo claramente que siempre hay que tratar de parecerse a Jesús lo más posible. Es difícil, como dice usted, porque la naturaleza humana de uno a veces sale. Y eso es lo que debemos cambiar. Hay muchas cosas que cambiamos, pero hay cosas que a veces nos cuesta más que otras. Como dice usted, pues, a lo mejor a mí me cuesta menos una cosa y a usted le cuesta otra cosa más. Así Por es. eso que siempre debemos estar aprendiendo la palabra, porque la palabra siempre nos va a dejar algo, cada uno sacar su porción de la palabra. Eso, hermano. Así es. Gracias, hermano Claudio. Hermana Eli, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, hermano Luis, se le entiende súper bien lo que nos está explicando y que sí, pues, tenemos que parecernos más al Señor y mediante su palabra y aprendiendo más. Cada día, yo creo que uno va en la vida aprendiendo cada día más y siempre algo diferente. Yo le cuento que a veces uno lee, por ejemplo, uno lee parte de la Biblia y ya eso ya lo leyó, pero a veces no lee como bien porque a veces recuerda que eso lo que salía ahí sale otra cosa más que a lo mejor lo leyó, pero no le tomó en cuenta como bien lo que leyó, entonces como igual una vez lee nomás, pero no se concentra en lo que está leyendo. O eso es como así lo que explicaba usted un poco. Leemos a veces y no obedecemos, no cambiamos. Sí, A pues. veces que lo volvemos a leer y lo sabemos, pero no lo hacemos. Es difícil. Bueno, esa es la idea del discipulado, que cada día busquemos al Señor y vamos creciendo. Y también nos sometamos. Hay gente que nos puede ayudar en esto. Que pidamos ayuda. Andarán, dice que es mejor dos que uno, porque así, si cae, tiene quien lo levante. A veces no, nosotros somos medio llaneros solitarios, ¿cierto? Y la luchamos solo. Pero por eso Jesús estableció a la iglesia como un cuerpo, que podemos pedir ayuda. Pero nos cuesta confiar, nos cuesta pedir ayuda, pedir que oren por nosotros, nos cuesta a veces, nos cuesta. Pedimos oraciones por otros, pero no pedimos por nosotros. Hermano, ¿puede orar por mí? Si eso no nos hace menos. A veces necesitamos también ser honestos y decir que nos cuesta. ¿Amén? Bueno, el propósito del discipulado es que todos lleguemos a la unidad de la fe, como decía Efesios. Que todos conozcamos al Señor. Jesús, cuando estaba orando ahí en el Getsemaní, su última oración, él dijo: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este de conocer no es algo sencillo. Es como, este conocer es de intimar, es de saber a ciencia cierta quién es Dios. Es amar a Dios, adorar a Dios, es tener esta relación íntima, ese conocer. Es por eso que tenemos que conocer a Dios, conocer qué es lo que Él quiere conmigo, qué es lo que Él desea de mí, el propósito que tiene conmigo, el deseo íntimo de Él. Y para eso tenemos que buscar a Dios. Esta estatura de Cristo tiene que ver con madurez. Y estando en la condición de hombre, dice, Jesús se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Jesús era Dios y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es Jesús. Eso es madurez, porque a veces nosotros pensamos que vamos creciendo cuando vamos tomando más cargo. Y ahora ya no soy líder, ahora soy copastor, ¿cierto? Entonces estoy más arriba. No, Jesús no iba hacia arriba. Jesús venía de arriba y se iba haciendo cada vez más bajo, más humilde, más humilde. Y esa es la madurez en Cristo. Si usted ve a alguien altivo, ese no ha crecido. No ha crecido. Porque el verdadero discipulado, el propósito es que seamos como Jesús y seamos humildes, que tengamos esa humildad. No ser niños fluctuantes, porque también a veces somos peores que los niños. Los niños entienden más rápido, ¿cierto? Este tema del Evangelio. Llevaba por doquier viento de doctrina y escuchamos un pastor aquí, un pastor allá y creemos todo lo que nos dice. No, pues tenemos que estudiar la palabra. Es por eso que tenemos que estar cimentados, por eso que nos discipulamos,
porque para que nadie nos engañe, para que no nos lleven, ¿cierto? No nos confundan, no nos digan algo que no es. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas estratagemas son estrategias que usa el mundo, el enemigo, para confundirnos, para engañarnos. En la medida que nosotros vamos siendo discipulados, el enemigo no nos puede engañar. Y tenemos que seguir la verdad en amor. Recuerde, la verdad con misericordia van juntas. Átala a tu cuello, la verdad y la misericordia. Ya dijimos que el propósito es crecer, crecer para parecernos cada día más a Jesús. Y aquí está lo que dije antes. Dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos necesitamos, como cuerpo de Cristo, nos necesitamos porque necesitamos ayudarnos mutuamente. Orar los unos por los otros, aconsejarnos los unos a los otros, ¿cierto? Soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, llevar las cargas de unos de los otros. Y así el cuerpo va creciendo. Este discipulado también tiene que ver con este servicio, con servir, con aprender, ¿cierto?, a servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden que Jesús en la Pascua dice que tomó, ¿cierto?, una fuente con agua, un lebrillo, se puso una toalla, un paño y él fue y le lavó los pies a sus discípulos. Y él le dijo que debían hacer eso, ¿cierto? Que eso mismo que él hizo, que lo hicieron, pero él estaba hablando del servicio, de atendernos, de cuidarnos, de protegernos los unos a los otros. Ese es el llamado de Dios. ¿Alguno de ustedes siente ya el llamado de Dios? ¿Tiene claro su llamado? La idea de este cuerpo, de este llamado, es que podamos ir edificando la iglesia. Cada uno va construyendo. Con lo que Dios le da, va edificando la iglesia. Y vamos tapando los parches, ¿cierto? Las fisuras, lo que está mal, vamos, ¿cierto?, raspando ahí las piedras para que se puedan unir unas con otras. Esa es la idea de Dios, de la iglesia. Cada uno de nosotros cumpliendo una función, una labor, ayudándonos unos a otros, cumpliendo su misión. Eso es el discipulado. Bueno, aquí voy a hablar del molde de Cristo. Esto es una imagen que yo uso muy, muy seguido, que tiene que ver con esta transformación y este aprendizaje. Aprender es cambiar. Aprender no es solo afectar el intelecto, aprender es afectar las emociones, ¿cierto? No solo el intelecto, porque a veces sabemos, pero no nos llega, no cambiamos. Y no solo las emociones, tiene que llegar ahí, a la voluntad. Aprender es cambiar. Cuando cambiamos, ahí aprendimos. Si no, es algo memorizado, si no, es algo que sé y que cuando lo escucho me pongo a llorar, pero no he cambiado. Lo que desea Dios es que cambiemos, que crezcamos y que cambiemos, ¿ya? Y aquí está el molde de Cristo, porque hay dos versículos que son muy buenos, que es Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, aquí hay un molde, el primer molde. Ser hecho y conformado a la imagen de Jesús. Es el primer molde, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el segundo molde está en Romanos 12:2, dice, no se conformen al molde de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos moldes, el mundo y Cristo. ¿Cuál va a seguir usted? ¿El camino más angosto o el más ancho? ¿El más fácil? ¿El camino por donde van todos? ¿O el que requiere también de un poquito, ¿cierto?, de sufrimiento? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Él venció al mundo. Siempre nos dicen que cuando estamos frente a una situación difícil tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Yo le digo, y quiere ser más estricto, ¿qué harían las demás personas, los naturales? ¿Qué harían en esta situación? Porque si usted actúa como el natural, va a ser como el natural, po. Pero si usted actúa como Cristo, se va a dar cuenta que es distinto a cómo actúa el natural. ¿Qué haría todo el mundo? Hermano Luis, ¿Sí? mire, desde un punto de vista personal,
pienso que una persona, lo natural, de por sí el hombre es indolente, hay individualista, y el hombre espiritual cuando está con el Señor hay mayor sensibilidad, hay más temor de Dios, buscando un horizonte, que es nuestro Cristo, que es nuestra meta. Así es, así es. Y nos cuesta. A veces nos parecemos más al hombre natural. Reaccionamos más como los hombres naturales. Nos enojamos, nos enrabiamos, como decía la hermana Gloria, nos llevamos mal con los hermanos, no los soportamos, nos da envidia, nos da rabia, nos da, no sé. Eso no es de Dios. No estamos comportando como el mundo se comporta. Por más que sepamos la Escritura, por más que la tengamos ahí abierta en el Salmo 91, si no se impregna en nuestro corazón, si no se hace vida, no estamos creciendo. La idea de Dios es que todos los días crezcamos, que yo sea mejor que ayer, que hoy día haya sido mejor que ayer, que mañana sea mejor que hoy día, que no retrocedamos. Mire, si avanza 3, pucha, no, ojalá no retroceda 4. Ya, por último, avanzó 3, retrocedió 1, pero no importa, hay que seguir avanzando, hay que seguir adelante. Eso tiene que ver con este discípulo. Y soy discípulo de Cristo, entonces tengo que seguirlo, tengo que tomar mi cruz cada día, mis dificultades, mis problemas, y echármelo ahí, ni siquiera echármelo al hombro yo, porque Jesús dice, trae a mí tu carga, ¿cierto? Que yo te la llevaré. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar. A veces nosotros queremos llevar la carga, pero Él lleva nuestras cargas, Él se lleva todas nuestras cargas. En 2 de Pedro habla de esta estatura de Cristo, que finalmente tiene que ver con este amor supremo que Dios mostró, y que lo sabemos también porque cuando leemos 1 Corintios 13, ese amor ágape, ese amor que es el amor de Dios, es al que tenemos que llegar, y el fruto del Espíritu es amor. O sea, Dios trabaja en nosotros para que su Espíritu se refleje en nosotros, ese amor se refleje en nosotros. En 2 de Pedro, ahí, 2 de Pedro 1, del 5 al 11, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, yo tengo que poner diligencia, tengo que ser intencional, hermano, intencional, porque si no soy intencional, nunca voy a querer amar, nunca voy a querer hacer el bien. Naturalmente no estamos hechos para hacer el bien. Naturalmente somos, como dice la hermana Fresia, somos egoístas, individualistas. Por eso tiene que ser esto algo de todos los días, tiene que ser una intencionalidad, poner diligencia en esto. Por eso Pedro dice, pongan diligencia en esto, añadan a vuestra fe virtud. Añadan a vuestra fe virtud. Y virtud tiene que ver con el carácter, con la buena conducta, con la excelencia moral. A la fe, a lo que usted dice ser, yo soy cristiano, creo en el Señor, a eso tengo que ponerle carácter, tengo que ponerle buena conducta, excelencia moral, disciplina, tengo que empezar a crecer. Y ahí está, en la regla ahí el hombre más chiquitito, virtud. Después dice Pedro, a la virtud, conocimiento de Dios, conocer a Dios, saber lo que Dios quiere, saber lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, y practicarlo, entender qué es lo que a Dios le agrada. Al conocimiento de Dios, dominio propio. Y ahí viene, estamos creciendo. Sí, entiendo lo que Dios quiere, pero ahora le pido a Dios que me ayude a tener dominio propio. A que las emociones, ¿cierto?, no me manejen. A que no me salga de mis casillas, a tenerme bajo control, a ser manso, a no reaccionar, a contar hasta 10, a perdonar hasta 70 veces 7. Dominio propio, que es la templanza del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ahí voy creciendo, ¿cierto? Tengo carácter, voy conociendo al Señor, voy manteniendo control sobre mis emociones. Y ahí viene, dice, y al dominio propio, paciencia. Y aquí esta paciencia no tiene que ver tanto con soportar, sino con la constancia. Tengo que ser constante todos los días, buscar a Dios todos los días, pedirle al Señor,
seguir la constancia, trabajar y esperar el momento, no apurarse. Dios va a hacer todo en su momento, pero tengo que seguir. Después que domino mi temperamento, después que tengo control sobre, tengo que ser paciente, tengo que esperar, porque a veces uno quiere las cosas y las quiere ahora ya. A veces, cierto, nos cuesta, ya dice, ya estoy cansado. Pero ¿qué dice la Escritura? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. A su tiempo vamos a recibir. Pero hay gente que está llegando al final, va a ver los frutos y se cansa y no ve nada al final. Desecha todo porque no ve. Pero esto no se trata de ver, esto se trata de creer, de creer. A la paciencia, piedad. Y esta piedad, ¿cierto?, tiene que ver con la caridad, con la misericordia, con el servicio a Dios. Mire, a veces tratamos de hacer caridad y no conocemos a Dios. ¿Cuántos católicos a veces hacen caridad? Y está bien que lo hagan porque a veces es necesario, pero como no conocemos a Dios, no lo hacemos bien. ¿Cuál es la motivación de hacer caridad? ¿Cuál es la motivación de servir a Dios? ¿Ser visto? ¿Tener fama? Es por eso que primero tenemos que tener conocimiento de Dios, ese dominio propio, esa paciencia, ¿cierto? Y cuando ya tengamos eso, podemos hacer caridad con la motivación correcta. Podemos tener misericordia. Podemos servir a Dios. Ahí está, mire, piedad. Y después de la piedad, dice añadida a la piedad, afecto fraternal. Y este afecto fraternal es cariño. Querer a los hermanos, amar a los hermanos. ¿Alguno llegó ahí? Amar a todos los hermanos. ¿Llegamos ahí? Bueno, y al afecto fraternal, amor, ¿cierto? Agreguémosle al afecto fraternal, amor, que es el fruto del Espíritu, que es el amor de 1 Corintios 13. ¿Qué dice Pedro? Dice, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si yo me preocupo de ir creciendo, si esto está en mí y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, no voy a estar ocioso ahí esperando, ¿cierto? Hay gente que está en la iglesia y lo único que hace es estar ahí esperando que algo pase, criticando, y no hacen mucho. ¿Cuántas? Siempre dice, siempre, y usted lo ha escuchado, son los mismos los que trabajan. Siempre son los mismos. Pero hay un grupo que critica siempre, que está ocioso, que no crece, no da fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no debemos estar sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se olvidó que él pecaba. Ve los defectos de los demás nomás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice que si nos preocupáramos de ir creciendo en estos niveles, no vamos a caer jamás. Vamos a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo relacionarme mejor? ¿Cómo ser mejor? Eso es lo que nos da la palabra de Dios. Tenemos que ir creciendo hasta llegar a esta estatura. Y tenemos que ayudar a los hermanos a crecer hasta esta estatura. Tenemos que ayudarnos mutuamente, unos a otros. Bueno, ahí está Filipenses 2, del 6 al 7, que dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Si somos discípulos, si queremos discipular, tenemos que ir cambiando también. ¿Qué le vamos a enseñar si nosotros no cambiamos? ¿Cómo vamos a enseñarle a otro que cambie? Debemos ser transformados. ¿Qué es lo que nos cambia? Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Su palabra, su Espíritu Santo, son los que transforman nuestra vida. La meta es que seamos moldeados, ¿cierto?, a la imagen de Jesús. Y la obra es de Dios a través de su Espíritu Santo. Procuren hacer firme esa vocación y elección. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que está aquí? ¿Cuánto nos falta, hermana Eli?
Uy, mucho. Yo creo que mucho cada día aprendiendo nomás y disponernos en las manos del Señor. Yo creo que eso es lo importante, disponernos para que Él nos moldee, no, porque si no, Amén. ¿Sabe que cuando no entendemos esto, a veces sacamos en cara los años que llevamos en el Evangelio? Decimos, no, pero viene alguien y nos dice algo, ¿cierto? Y puede estar haciendo mejor las cosas, puede alguien nuevo hacer mejor las cosas que alguien que lleva años. Alguien que lleva poco puede estar dando más frutos que alguien que lleva mucho. Porque a veces nos equivocamos. A veces, ¿cierto? No entendemos que tenemos que ir creciendo y ese crecimiento tiene que ver con el cambio interno. Claro, a veces cambiamos, ¿cierto?, la gloria del hombre por la gloria de Dios, la gloria de Dios por la gloria del hombre. Pensamos que Dios me haya dado, ¿cierto?, una carrera, que Dios me haya dado una familia, eso significa que Dios me hizo crecer. Claro, Dios me bendijo, pero no significa que yo haya cambiado. Hermana Fresia. Hermano Luis, bueno, primeramente dar las glorias al Señor y agradecer a cada exponente los días viernes por su enseñanza, que eso nutre mi espíritu, mi alma, me fortalece y mirar este faro. Agradecer también por su tiempo, por la dedicación. Eso es importante siempre, las cosas considero que uno tiene que hacerlas presencial y anunciarlas, no solo a veces criticar eso, porque un maestro también tiene la responsabilidad de impartir la palabra de Dios y nosotros estamos ahí atentos, como igual que una esponjita ahí aprendiendo. Gracias, hermano. Gracias, hermana Fresia, Dios le bendiga. Hay un libro que se llama El costo del discipulado, que es de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo de Alemania del tiempo de Hitler. Él estuvo en contra del movimiento de Hitler. Y él habla en este libro de la gracia barata, que a veces predicamos el perdón, pero sin arrepentimiento. Que a veces hablamos del bautismo, de unirnos a la iglesia, pero sin la disciplina de la iglesia. De la comunión entre hermanos, pero sin la confesión de pecados. La absolución sin la confesión personal. La gracia sin discipulado, sin Jesucristo vivo y encarnado. Hablamos de la gracia, pero no enseñamos la gracia. Hablamos de Jesús, pero no enseñamos de Jesús. No vivimos en Jesús. Entonces, a veces pensamos que este discipulado no tiene un costo, pero sí tiene un costo. Tiene un costo. El discipulado tiene un costo. Es tiempo, es un cambio y son experiencias que Dios va teniendo con nosotros. No podemos darle a los hermanos aspirina, porque se van a enfermar igual. Hay que decirle la verdad, con amor. Y también Dietrich Bonhoeffer dijo que para ser feliz hay que creer en algo, hay que amar a alguien y hay que tener una causa para servir. Y Jesús nos da eso. Podemos ser felices en Jesús, porque nos da algo en que creer, alguien a quien amar y una causa para vivir. Así que Dios les bendiga.